Caminando ahí en una montaña, pero mire eso, hermano. Yo sé que a usted le gustan los roller coasters y todas esas cosas, ¿verdad? Pero caminar ahí, uy, hermano. Y déjeme decirle que la Biblia dice que el camino angosto es el que nos lleva ¿a dónde? A la vida. Entonces, yo le preguntaba al Señor cuál es el camino angosto, porque a veces nos cuesta a nosotros entender cuál es el camino angosto. A veces entendemos más fácilmente el camino ancho o el camino amplio, ¿verdad? Y pensamos de que el camino amplio es aquello cuando todo nos va bien, cuando todo nos resulta sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, pero como lo describe la palabra, el camino angosto o the narrow way, ¿verdad? El camino angosto a veces es el que uno menos quiere tomar, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, ¿cuántos, si hubiera un camino más ancho, usarían este que está aquí en la pantalla? Creo que ninguno, ¿verdad? Pero Dios nos invita a que caminemos por el camino angosto. El Señor Jesús, usted sabe que lo que le llaman la vía dolorosa era aproximadamente de 2 metros de ancho por donde Él pasó, donde se aglomeraban las personas a los lados del camino. Y el preso, ¿verdad? Iba en medio y la gente lo golpeaba, le tiraba piedras, le escupía. Así era como lo hacían, la tradición. Cuando iban saliendo de Jerusalén, porque la mayoría de muertos las hacían fuera de Jerusalén, ¿verdad? Entonces en ese camino o la vía angosta o la vía dolorosa, hermano, es solo para los valientes, solo para los decididos. Pero entendí por el Espíritu que es solo para los fieles. Por eso yo le quiero hablar el camino de la fidelidad. Voy a empezar una serie de temas acerca de la fidelidad y quiero empezar tocando algunos aspectos importantes. Por ejemplo, las características de la fidelidad de Dios. Vea, vamos a ver algunas porque la fidelidad de Dios es infinita. Pero por ejemplo, dice el Salmo 36, verso número 5, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. ¿Cuántos han experimentado la fidelidad de Dios? Pero yo le aseguro que al experimentar la fidelidad de Dios nos quedamos cortos en nuestra mente. No logramos entender qué alcance tiene la fidelidad de Dios, o qué alcance el del amor de Dios, porque usted sabe que la fidelidad es amor de Dios imparable. Es un amor inquebrantable de Dios. Mire, bueno, este es su alcance. El alcance quiere decir que la fidelidad de Dios, mire, lo puede alcanzar a usted, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta muchas generaciones, porque así es la fidelidad de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es estarlo buscando de todo corazón. Dios está deseoso de que su pueblo le busque, se entregue a Él, que le busque en fidelidad. Mire, ¿sabe cuál era la querella o la queja de Dios hacia su pueblo Israel? Cuando usted lee la mayoría de versos, dice, ha sido infiel Israel, ha sido infiel Judá, vuélvete. ¿Por qué no vuelves infiel? Ahora, ¿por qué le llamaba Dios infiel a Israel? Porque pareciera que es una relación que nosotros no podemos cuantificar, que no podemos establecer, porque es Dios con un pueblo. Ahora, una relación entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa, se puede cuantificar por la fidelidad que tienen, ¿verdad? Entonces es fácil entenderlo, pero entre Dios y su pueblo. Y le voy a explicar por qué Dios le decía infiel. Porque Israel se fue en busca de otros dioses. Dice, yo que soy tu cisterna de agua fresca, tú fuiste y cavaste tus propias cisternas y te fuiste detrás de otros y me abandonaste a mí, fuente de agua viva.
Entonces vemos cómo la fidelidad de Dios está marcada en toda la Biblia. Pero yo sé que está marcada en su corazón también. Porque el hecho de que usted se pudo levantar hoy de su cama y darse cuenta que abrió sus ojos o sus ojazos, como usted quiera, ¿verdad? Y pudo ver, pudo escuchar, pudo sentir con sus manos, pudo sentir su corazón latir, ¿verdad? Esa es la fidelidad de Dios. A veces pensamos que la fidelidad de Dios es solamente que el Señor nos haga un milagro. Y claro, esa es la fidelidad de Dios también. Pero en hechos tan sencillos como que te vaya bien en tu trabajo, es porque Dios es fiel. Porque tus hijos les va bien en la escuela, es porque también Dios ha sido fiel contigo. Mira, te voy a decir algo, que casi no te enfermes, es porque Dios es fiel contigo. Que deberías de estar muerto, pero estás vivo, es por la fidelidad de Dios. Porque yo le aseguro, en algún momento usted y yo hubiéramos merecido estar muertos. No que quisiéramos, yo no me quiero morir, ni usted tampoco, y lo cubro con la sangre de Cristo. Pero mereciéramos morir. Pero por la fidelidad de Dios estamos vivos. Aquel día que se cruzó la calle y no se dio cuenta y el carro paró a un pie de usted. Usted dijo, qué pila, solo me vio y paró. No, la fidelidad de Dios. Bueno, entonces el alcance de la fidelidad de Dios es inmenso. Veamos otra característica de la fidelidad de Dios. El Salmo 89, verso 1. Dice, masquil de Etán. Mire estas palabritas, masquil de Etán. Señor, siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso. Constantemente contaré que tú eres fiel. Entonces la manifestación de la fidelidad de Dios es constante. Para nosotros, como humanos, la palabra que mejor entendemos es constantemente. Pero para Dios es eternidad. Porque nosotros no entendemos la eternidad todavía. Y creo que no la vamos a entender aunque estemos eternos con el Señor. Porque Dios es eterno. Y cuando el Señor mira a alguien y de repente lo vuelve a ver, ya lo ve casi acabado, ¿verdad? Pero Él sigue igual porque Él es eterno. Entonces constantemente estamos experimentando la bondad de Dios, la misericordia, la fidelidad de Dios. Usted sabe que la palabra fidelidad viene, no lo quiero hablar los términos hoy porque le estoy haciendo una introducción. El próximo tema sí le voy a hablar más en detalle, pero es en referencia, la fidelidad hace en referencia a la amistad que Dios tiene con alguien. Mire qué precioso. Entonces, por eso es de que nosotros vemos en la Biblia hombres que hicieron la diferencia al tener amistad con Dios. Porque déjeme decirle que Dios nos ama a todos. Así dice la Biblia. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Pero hay una diferencia, que Dios ame a todo el mundo a que Dios esté enamorado de alguien. Pastor, o sea que usted está diciendo que Dios hace acepción de personas. No, no estoy diciendo eso. Yo no le estoy diciendo eso. Pero yo lo puedo ver en la Biblia. Vemos en los orígenes, en los puros orígenes. ¿Con cuántos hizo Dios pacto? Creo que lo podemos contar, ¿verdad? Abraham aprendió a tocar el corazón de Dios. Bueno, se lo voy a decir otra palabra. Abraham aprendió a cómo enamorar a Dios. Y la forma en que enamoraba a Abraham a Dios era haciéndole obediente y creyendo toda palabra que salía de su boca. No, así dice, pues, dice, su fe le fue contada por justicia y entonces Abraham fue llamado amigo de Dios. Ay, yo quiero tener ese amigo que se llama Jesús. Pero para eso entonces tengo que hacer la diferencia. Yo no tengo que ser igual que el montón. Mire, ni usted tampoco. Nosotros no tenemos que ser cristianos del montón. Por favor, no me entienda como que se oye como que estoy menospreciando, ¿verdad? O despreciando. Pero no. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia.
Si usted quiere enamorar a Dios. Ahora, si no lo quiere enamorar, seamos del montón, pues, porque hay muchos que se conforman con solamente sentir el amor de Dios como criatura. Pero yo quiero que Dios se enamore de mí. Dígale a su hermano, busquemos que Dios se enamore de mí. Mire, aquí hay una palabrita que sí le quiero decir, masquil de Etán, porque me llama la atención. Mire, la palabra masquil significa instructivo o poema didáctico. Entonces está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? A través de la instrucción. Y usted sabe que la instrucción es a través de la palabra de Dios. Lo que estamos teniendo ahora es una instrucción a través de la palabra de Dios. Un poema didáctico. Un poema didáctico es aquel que se expresa para enseñar cómo hacer las cosas. Por ejemplo, como cuando su mamá le dice a su hija, hijita, y le recita un poema didáctico, ¿verdad? Hoy quiero que me laves los platos. My little one dish, no, wash the dishes, ¿verdad? Entonces eso es masquil. Ahora dice, también significa advertir, advertir. Ahora note que cuando se escucha la instrucción, se convierte en una advertencia para aquel que tal vez no ha estado siendo instruido. Y el resultado va a ser prosperidad. Cuando escuchamos, ponemos atención y lo hacemos, entonces viene prosperidad en nuestra vida. No piensen en la prosperidad solo en el dólar, en el billete verde, ¿verdad? Sino que pensemos en la prosperidad como la bendición de Jehová descansando sobre su vida, sobre sus hijos. Ok, etán significa permanecer o continuar. Entonces aquí vemos cómo vemos la manifestación de la fidelidad de Dios. Permanece, es continua la fidelidad de Dios. Nunca se acaba. Y dice que Etán era un esraíta. Y este me gustó porque significa estar alegre, pero dice en el pecho, adentro. O sea, de que no solamente en su cara, porque hay quienes puede ser que estén riéndose y por dentro estén tristes. Pero ahí dice, está contento por dentro. Y eso lo causa solamente entender la fidelidad de Dios. Cuando usted y yo entendemos la fidelidad de Dios, oh hermano, no hay problema, no hay dificultad, no hay escasez, no hay regaño, no hay qué disciplina que nos pueda hacer menguar en estar contentos. ¿Sabe qué? Regálele una sonrisa así de dientes a su hermano que tiene ahí a la par. Ríase con él, bendígalo. Mire, otra de las características de la bondad, de la fidelidad de Dios es su duración. El Salmo 117, verso 2 dice, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Ay, mire, quiere decir que usted se acuesta y se levanta y ahí está la fidelidad de Dios. Sale de su casa y regresa y ahí está la fidelidad de Dios. Ay, hermano. Yo hubiera dado un grito de júbilo, hubiera brincado, hubiera chiflado al reconocer que Dios es fiel con usted todos los días. Todos los días. Bueno, vamos a ver otro. A ver si en este sí chifla. Mire este hermano. Mire, este sí le tiene que impactar, porque a mí me impactó. Mire, hay muchas características, pero yo tomé estas 4, porque quiero partir para enseñarle cómo usted y yo tenemos que ser. Amén. Mire esta. Según de Timoteo capítulo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel. Pues no puede negarse a sí mismo. Quiere decir que la bondad y la fidelidad de Dios hacia usted no depende de que usted sea fiel a Dios. Pero por favor, tampoco me diga que o sea, tengo licencia para pecar, pastor. No. Usted procure ser fiel a Dios. Pero Dios no es fiel a usted porque usted es fiel. Dios no le ama a usted porque usted lo ama, sino que Él nos amó a nosotros primero.
En esto consiste la bondad de Dios, dice, en que Él nos amó primero a nosotros. Ay, hermano, qué amor más grande el del Señor. Entonces quiere decir, por favor entiéndame, aunque usted y yo seamos infieles, Él siempre permanece fiel, porque Él no se niega, no se puede negar a sí mismo. Pero esto no es ninguna licencia para pecar, sino que al contrario, ¿quién se va a atrever a querer fallarle al Señor cuando entiende que aunque no éramos nada, aunque éramos enemigos de Él, Él nos amó? Pero mira, hermano, ¿entiende usted el amor de Dios? ¿Será que entendemos realmente el amor de Dios? Que Él se entregó por nosotros cuando usted y yo no queríamos nada. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que usted es todo bondad, todo regalos y hola y buenos días y se para de manos para hacerlo reír y quiere usted darle todo y él, ¿te gustó? No, no me gustó y ya no quiero que me des nada, ¿viste? Usted se entera de qué es lo que le gusta y le hace una sorpresa. ¡Ey, sorpresa! A mí no me gustan las sorpresas, ¿oíste? Y bueno, y después no le da nada. Y bueno, ¿y por qué no me diste nada? Es porque sos agarrado, ¿verdad? Entonces así es Dios con nosotros. Nosotros somos así con Él, pero Dios siempre muestra su amor. Aprendamos, mire, con una característica que aprendiéramos de Dios, en su amor, nuestra vida fuera tan diferente. Pero entonces eso nos lleva a los beneficios cuando somos fieles. Porque hay beneficios, iglesia. No se crea que la lucha, lo difícil es por gusto. Hay beneficios. Y le voy a decir el primero, Deuteronomio 4:4. Mas vosotros que permanecisteis fieles al Señor, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Uno de los premios o uno de los beneficios de la fidelidad es la vida que usted tiene. Pero no solamente la vida biológica, sino la vida espiritual que tiene. Porque ¿sabe usted que hay muchos que están muertos, pero que andan caminando? Oh, pastor, entonces The Walking Dead is true, ¿verdad? Yes, le voy a decir yo. Hay muchos que caminan, muertos que andan caminando, pero muertos en delitos y pecados que no han conocido la bondad y la fidelidad de Dios. Pero usted y yo, iglesia, mire, usted y yo estamos vivos. Y uno de los premios de cuando usted es fiel es que usted tiene vida. Usted tiene vida, iglesia. Recuerde, no me estoy refiriendo solo biológicamente, me estoy refiriendo espiritualmente. Usted todavía está vivo. No se han muerto sus ilusiones, sus esperanzas, sus anhelos. Está con vida porque Dios le ama y usted ha demostrado fidelidad a Dios. Mire, el hecho de que usted esté sentadito aquí demuestra que usted es fiel a Dios. Aunque solo 2 amenes así todavía dudosos, ¿verdad? El hecho de que usted esté sentado ahí donde está es porque usted, por lo menos a mí me está demostrando que usted es fiel a Dios y lo ama. Vamos a ver este otro. Salmo 31, verso 23. Amad al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles. Preservar es proteger. ¿Por qué no en la casa de todos asaltaron menos en su casa? A todos les rompieron el vidrio, menos a usted, de su carro. ¿Por qué? Porque Dios protege a los que son fieles. Entonces usted, hermano, procure ser fiel todos los días. Porque entonces la protección de Jehová va a estar sobre su casa, sobre su vida, sobre sus hijos, en su mesa, en su despensa, en todo lugar va a estar la protección de Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien es infiel? Usted sabe que una de las características o una de las cosas que marca la pauta para ser infiel, ¿cuál cree usted que es? Dígame una, ¿cuál cree usted que es? ¿Por qué cree que se vuelven infieles? Desobedientes. Pero hay una que marca, que es, ¿cuál cree usted que es? ¿Cuál? Claro, fallarle a Dios, sí. Pero hay otra. No traer alimentos a la casa. Bueno, la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un infiel, dice. De eso y eso lo vamos a tocar en los próximos temas.
Pero se lo voy a decir yo, me deja que se lo diga. Yo sé que usted en la punta de la lengua lo tenía ahorita, pero los infieles empiezan a ser infieles porque el nivel de amor empezó a descender. Entonces el nivel de amor ya no es igual. Antes amaba al 100%, ahora ama al 90%. Entonces ese 10% es lo primero que empieza a entrar en una mente o en un corazón que puede llegar a ser infiel. Hasta que ese desamor es por completo. Y entonces causa infidelidad. Ahora, entiéndame que la infidelidad, por favor, y voy a poner de ejemplo a un esposo y una esposa. La infidelidad entre un esposo y una esposa no se marca solamente porque el hombre o la mujer estuvieron con otra persona. Porque pueden estar sin fallarse sexualmente, pero en la mente y en el corazón ya fueron infieles. ¿Por qué? Porque su amor empezó a bajar, su nivel de amor. Por eso Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Usted lo sabe, dice Apocalipsis 2:5. Haz las primeras obras. Vuélveme a amar como al principio. Búscame como antes. Es una advertencia. Es una advertencia. Ámame como antes. Antes de que venga y te quite el candelero en medio de ti. Está diciendo antes de que te quite la luz. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la tremenda satisfacción de que le corten la luz en su casa. ¿Alguien se ha quedado sin luz en su casa alguna vez? Sí, ¿verdad? Claro, yo creo que todos en alguna vez, ¿verdad? Y usted tenía aquellas sus 40 libras de carne, ¿verdad? Que se hicieron nada porque no había luz, no las pudo congelar. Ahora imagínese sin la luz de Dios, sin tener ese amor hacia Dios, puede haber infidelidad. Entonces por eso es que es una advertencia. Ahora bien, para los fieles Dios los cuida. Vamos a ver otra más. Mire, me gustó, Salmo 101, verso 6. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. Oh, mire qué hermoso. El que anda en el camino de la integridad me servirá. Entonces quiere decir de que sí vale la pena ser fiel. Dígale a su hermano, sí vale la pena ser fiel. Sí vale la pena. ¿Sabe por qué? De este pasaje, y tengo otro pasaje ahí donde aprendí y el Señor me habló y me dijo, solo los fieles pueden servir. Solo los fieles, los infieles no. Los infieles no pueden servir. Pastor, y entonces, pues aunque estén sirviendo, no sirven si son infieles. El hecho de que tengan privilegio, algunos o todos, marca la fidelidad. Amén. Pero puede ser que algunos no sean fieles y de todas formas están sirviendo, pero en realidad no sirven porque no lo están haciendo en fidelidad. Hay una diferencia, iglesia, y bien marcada. Mire, tuvimos una actividad de jóvenes tan preciosa el viernes. Bueno, fue un culto familiar, pero fue dedicado a la juventud. Oh, hermano, tuvimos una bendición tan preciosa. Y les decía, de nada nos sirve la unción. ¿Cuántos quieren ser ungidos? Yo quiero ser un ungido siempre. Pero la manera en que yo voy a cuidar mi unción es caminando en santidad delante de Dios. Porque de nada sirve ser ungido si no camino en santidad. Y les ponía el ejemplo de Saúl. Mire, Saúl fue ungido. Derramaron el aceite sobre él. Llegó el profeta y oró por él. Después iba Saúl y se encontró a una campaña o a una escuela profética y se mete y profetizó Saúl. Hasta el dicho, ¿verdad? Cuando lo vieron profetizar, Saúl entre los profetas. Como que dice, nunca lo habíamos visto, pero ni que hablara bien, mucho menos profetizar. Pero la diferencia terrible de Saúl fue que él fue ungido, pero no vivió en santidad. Entonces no le sirvió
La unción. ¿Sabe que sobre él vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios también? Porque para ser ungidos el Espíritu de Dios descendía sobre ellos. Pero después que el Espíritu Santo se retiró, dice que él quedó ¿cómo? ¿Se recuerda? ¿Cómo? Loco. Pero no loco por perder la compostura, ese quedó loco porque el Espíritu lo dejó, el Espíritu Santo. Entonces note que aquellos ungidos sin santidad se vuelven locos, literales. Así dice la Biblia. Tenía que llegar el ungido que vivía en santidad a entonar unas alabanzas al Señor, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Y se calmaba el loco. Entonces, iglesia, dígale a su hermano, caminemos en santidad. Vamos un poquito más adelante. Padre Santo, ¿qué hora es? Padre, vamos en buen tiempo. Ya me quedan como 80 minutos nada más. Apocalipsis 17:14 dice: estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Los que están con Él son fieles. Los que van a estar con Cristo son los fieles. Solo los fieles van a estar con el Señor y le van a ver su rostro. Iglesia, preparémonos, porque usted y yo tenemos que caminar en fidelidad delante del Señor. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, aleluya. Pero déjeme decirle que también hay consecuencias si no caminamos en fidelidad. Le puse algunas. Segunda de Crónicas 26:16 dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Este es el rey Usías, que él no debía de haber hecho eso. Para eso estaban los sacerdotes que lo tenían que hacer. Pero él dijo: no, yo soy el rey. Dijo, se vio tan grande, tan poderoso, que dijo: yo puedo hacer lo que yo quiera y yo todavía estoy arriba de la ley, a mí no me pueden decir nada. Usted sabe que así hay hombres y así hay mujeres que se creen tan santos, que se creen tan perfectos, que dicen: no, yo tranquilo. Pero aquí dice que le salió lepra. Y la lepra es figura del pecado. Pero aquí vemos que, ¿cómo era? Era orgullo, por el orgullo. Entonces, una de las consecuencias, de las consecuencias negativas de ser infiel es que le sale lepra. Y usted sabe que la lepra, en lo literal, era desechado, sacado de su casa, de su propia casa, de su propia ciudad, y vivían en otros lugares. En barrancos, en basureros, para que murieran solos. ¿Se recuerda de Mefiboset? Abandonado, ¿verdad? No dice la Biblia que tenía lepra, ¿verdad? Él estaba lisiado, pero estaba abandonado en Lodebrán. Lodebrán era un lugar abandonado donde gente pobre, leprosos vivían. Y de ahí fueron a llamarlo. Oh, el rey David mandó llamar a Mefiboset. Díganle: tráiganme a Mefiboset. Tráiganme a Mefiboset, digo. Y usted sabe que Mefiboset, cuando se presentó ante el rey David, él mismo le dijo: ¿por qué me mandas a llamar? ¿Por qué me mandas a llamar si yo soy un perro? Yo solo soy un perro. Pero David no lo vio como un perro. Le dijo: usted sabe que David, hermano, ¿a quién le tocaba ser el rey? Al descendiente de Saúl, a los hijos de Jonatán, ¿verdad? O sea, a Mefiboset. Mefiboset era ¿qué sería? El tercero en línea, ¿verdad? Ahorita se va a casar el tercero en línea también, ¿verdad? De la corona. Y cuando entra, le dijo: tú eres un príncipe. Y lo vio que venía arrastrado. Usted sabe que la fidelidad de Dios, eso es lo que marca. Que aunque nosotros nos consideremos nada delante del Señor,
cuando nos presentamos ante Él, Él no nos ve cómo llegamos, Él nos ve cómo nos va a transformar. Entonces hay un futuro profético glorioso para usted y para mí, que aunque no seamos lo que queremos ser todavía, si vemos para atrás, ya no somos los que éramos antes, sino que vamos hacia ese futuro profético que Dios tiene preparado para nosotros. Y usted sabe que el rey David le dijo: te voy a regresar todas las cosas que son tuyas. Te voy a regresar todo lo que es tuyo, porque era tuyo. Y así Dios restauró la vida de él. Así Dios te puede restaurar hoy o a partir de hoy. Pero ¿cómo? Si aprendes a ser fiel, iglesia. Déjeme darle una consecuencia más. Ya casi estoy ministrando. Números 31:16. He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor. Mire, a veces hay personas que aconsejan mal, y por eso las personas caen. Dice, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Una de las consecuencias de la infidelidad puede llegar a ser la enfermedad. ¿Sabe usted que dice la Biblia en 1 Corintios, en referencia a la Santa Cena? Dice que cuando no se discierne bien lo que se está haciendo, se come juicio para sí. Y por esa razón hay muchos débiles, muchos enfermos y aún muertos por causa de no discernir, no entender lo que se está haciendo. Entonces esta tarde yo le estoy haciendo un llamado a su corazón, a su conciencia, a su alma, para que se examine si es o no fiel delante de Dios. Busquemos el ser fieles, iglesia. ¿Sabe por qué deberíamos de ser fieles? Porque Él es fiel. Nehemías 1:8 dice: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois fieles, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Dispersar significa dividir, partir, cortar, arrancar. La infidelidad rompe, desmenuza, divide. Puede venir división a través de la infidelidad. Pues imagínense, claro, ¿verdad? Por eso el pueblo de Dios debe caminar en fidelidad. Y por último, dice Salmo 73, verso 27, porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. ¿Sabe que la bondad de Dios es tan grande que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel? Porque ahí dice que Él va a destruir a todos los infieles. Infiel quiere decir que no fue fiel, ¿verdad? Mire, no me diga amén, pero yo le pregunto, ¿ha sido infiel usted con Dios? No me diga, usted solo escudriñese. Y si su respuesta fue sí, sepa que la bondad de Dios ha sido mayor, porque no hemos muerto todavía, sino que el Señor nos sigue dando oportunidades. Entonces, ¿qué debo hacer, iglesia? ¿Qué debemos hacer? Fácil. La Biblia dice en Jeremías capítulo 3 y verso 22: volved, hijos infieles, yo sanaré tu infidelidad. Oh my God. Entonces quiere decir de que la infidelidad viene a ser como una enfermedad espiritual en el Hijo de Dios. ¿Se sabe que hay enfermedades espirituales? Y una de ellas es la infidelidad. Dice: vuélvete a mí y yo te voy a sanar tu infidelidad. Le voy a decir una más. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca
y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces ya vimos, volver al Señor y humillarnos delante de Él, orar, buscar, doblegar nuestro rostro delante del Señor. ¿Cuánto les gustaría tornarse en hombres y mujeres fieles siempre al Señor? Bueno, entonces para ustedes esta conclusión. Segunda de Timoteo 2:2 dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso les decía, hay dos pasajes que marcan el servicio a Dios. Solo los fieles deberían de servir. Si hay infieles aquí, espiritualmente hablando, sería bueno que nos examinemos en nuestro corazón y que le preguntemos al Señor, o que le digamos al Señor: Señor, perdona toda infidelidad, Señor. Porque mire, yo creo que aquí no hay ninguno que se escape de ser infiel. Y ya estoy ministrando la palabra. ¿Le gustaría a usted ser fiel a Dios? Y que cuando veamos o cuando tengamos el encuentro con el Señor nos diga: bien, buen siervo, fiel, entra a tu reposo. Quiero que cierre sus ojos un momento y que, si Dios le ha hablado a su corazoncito, se ponga de pie ahí en su lugar. Se ponga de pie ahí en su lugar y que esa sea la manera visible de que usted le está diciendo al Señor: Señor, Señor, quiero ser fiel a ti. Empiécele a orar ahí en su corazoncito al Señor. Estar donde